Desde el corazón de la creatividad humana, donde las ideas brillan y las soluciones fluyen, bienvenidos a Ingenio. La manera inteligente de transformar. Un espacio donde la inventiva se encuentra con la innovación. Prepárate para descubrir lo mejor del talento y la creatividad de nuestros tiempos. Un programa de Radio Universidad y la Facultad Interdisciplinaria de Ingeniería. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos de Ingenio? Nuevamente estamos un miércoles más con toda la energía y toda la actitud, con invitados que estoy seguro le van a gustar, le van a interesar, y como ya escucharon desde la semana pasada, nos sigue acompañando pues ya nuestra amiga Carolina Calderón Jeffilich. O Carolina Jeffilich. Carolina Jeffilich para los cuates otra vez. Sí, y pues nos quedamos a una conversación casi introductoria apenas sobre ti, y vamos a empezar a hablar un poquito ya más sobre algunos temas. A ver, también ya nos dimos cuenta que nos hace falta nomás así un empujoncito y empezamos a hablar y hablar. Entonces de seguro nos vamos a quedar con cosas, pero vamos a tratar de abarcar la mayor cantidad de cosas, todas ellas interesantes, pero temas de actualidad, y sobre todo el que nos sigas explicando un poquito sobre el podcast Ciencia Simplificada. Uh-huh. Y me gustaría iniciar para allá el podcast ya como tal. Ya tenemos el background la semana pasada que nos comentas sobre tu formación, pues eres de Obregón, etcétera. Pero, ok, nos quedamos en ese punto donde todo converge, 2020. Vamos por ahí el 2020. Les puedo hacer un resumen si quieres a la gente. Yo soy QFB de la UNAM, de Obregón, me dedico a la divulgación científica, tengo el podcast de ciencia más escuchado en México, que se llama Ciencia Simplificada, y pues ese podcast empezó ese podcast no empezó en el 2020, el podcast lo empecé hace 2 años, me parece. Ok. Y eso es algo que yo le digo a la gente, porque las personas a veces piensan que yo, ya sabes, que lo pensé mucho y que lo tuve mucho tiempo dando vueltas en la cabeza. Y no, la verdad es que me leí un artículo, una publicación, y dije, yo podría hablar 1 hora de esto. O sea, yo me puedo sentar y hablar 1 hora sin parar de este tema. Okay. Y en ese instante me paré y hablé 1 hora de ese tema. Enfrente de una cámara. Enfrente de una cámara. Un micrófono. Ahora, ustedes, ahí hay un background, ¿no? Hay cierto contexto, que es que yo ya hacía videos de ciencia, de divulgación científica, pero todos estos videos que yo hacía eran más con guión. O sea, yo leía un artículo, escribía un guión. Bueno, normalmente esos guiones me cuestan mucho más trabajo, porque son guiones que sí vienen, o sea, con 12, 15 citaciones, referencias, etc. Normalmente los episodios del podcast suelen tener menos citaciones. Intento que se basen en 3 pares de artículos para no meterme en muchas cosas, ¿no? Pero en ese caso, entonces yo ya tenía una cámara, ya tenía un micrófono, eso es muy importante, ya tenía el equipo, pero lo que no hacía era ese formato en particular. O sea, jamás hacía eso de siéntate después de haber leído sin tener un guión que seguir y platícale a la gente de qué se trata lo que acabas de leer. En tu proceso creativo de la creación de un video, el guionizar, ¿tú, para ti es algo que se tiene que hacer o no es tan necesario cuando tienes obviamente la información en la cabeza? A lo mejor es de estilos también, porque se me hace que el guionizar, quieras o no, empiezas a seguir, y para mí en lo personal como que tienes el riesgo de que se haga un poquito cuadrado. Te acartonas, ¿no? Te acartonas, sí. En tu caso, ¿cómo ves eso? ¿Vas más por un estilo o por otro? A mí, personalmente yo guionizaría todo. Uh-huh. A mí me gusta mucho el guionizar, pero algo que creo que las personas, lo que creo que se me facilita a mí es que yo puedo escribir exactamente como hablo. Okay. Y cuando escribo en mis guiones, o sea, es que las personas, sobre todo las personas que nos dedicamos a la ciencia, nos enseñan a escribir en cierto formato. En un formato que va enfocado a que estás entregando, ya sabes, el reporte de laboratorio. El paper. O sea, que vas a escribir en publicaciones. Entonces tienes que escribir, ya sabes. Sin embargo, después de, ya sabes, y así no habla la gente. O sea, la gente no habla así. La gente dice pues, la gente tiene muletillas, la gente repite lo mismo que acaba de decir hace un rato.
Y yo escribo así. O sea, yo al momento de sentarme a escribir, tú ves mis guiones y seguro la RAE se avienta de la ventana. O sea, están escritos exactamente como hablo. Y si lo que sigue es reírme, está ahí la risa. Y si lo que sigue es hacer una mueca y aventarme al piso, está en el guión que hago eso, ¿no? Y es que también en cuanto a la comunicación, o bueno, yo lo veo de esta manera, a veces se busca mucho comunicar de manera perfecta. Exactamente. Pero por lo menos para mí, la imperfección es lo perfecto. O sea, precisamente haciendo un contenido como este en un podcast y cuando tienes invitados, tratas de que sea lo más natural posible. Y en esa naturalidad, o yo lo veo como si fuera algo donde estás en una carne asada aquí platicando con tus amigos y hay interrupciones, Sí. y hay tartamudeos y hay ese tipo de cositas que la hacen natural. Claro. Entonces, cuando no existe eso, a veces como que se ve artificial. Por eso aquí en Ingenio trato de crear esa sensación de naturalidad. Ujú. Si nos podemos intercambiar ideas, perfecto. Excelente. Pero ¿sabes qué? Creo que hay algo que la gente no se da cuenta a veces, por eso que acabas de decir, de que nos clavamos mucho con hablar de forma perfecta. Eso nos persigue a todos. O sea, a mí ¿Sí? también, ese es un demonio que me persigue, te lo prometo. Y la gente a veces no se da cuenta, pero mis episodios del podcast son bien largos y tienen mucha edición. Como Hay 45 minutos. Son 45 minutos, pero yo para sacar ese episodio, digamos que grabé 1 hora 20. Uh-huh. ¿Y por qué se corta? Porque de repente leí el paper y te digo, no, pues lo que dice este artículo es que si tú comes más lechuga, te vas a dormir más rápido. Y después tengo que corregir porque eso no es lo que dice el artículo. Dice que aumenta la probabilidad de que te duermas más rápido. Entonces, sí, o sea, yo también me tengo que regresar y corregir el lenguaje, porque sí eso es algo que tenemos en la academia. Creo que somos muy cuidadosos del lenguaje, porque obviamente no es lo mismo decir que aumenta la probabilidad a que, ya sabes, no estás asegurando, estás hablando de algo, pues sí, o sea, al final del día creo que es importante que sí nos manejemos, que no caigamos en el absolutismo y que no usemos estas máximas que se usan mucho en la desinformación, Uh-huh. que es que te digan, sí, y el limón te lo va a curar. Y es como, no, a ver, el limón no me lo va a curar. Encontraron a una persona que quién sabe que después de la quimioterapia se lo curó. O sea, ya Sí. sabes, hay que dar ese contexto y creo que el lenguaje sí es importante. Pero con todo y eso se tiene que sentir de forma natural. O sea, con todo y eso tienes que sí decir la palabra probabilidad y sí explicar qué es lo que está pasando en los términos pues más adecuados a lo que les estás tratando de transmitir a las personas, pero sin perder el tema de que le estás hablando a un ser humano, o sea, de que te está escuchando a alguien que está lavando platos. O sea, eso Sí. creo que es bien importante también. Ahora, acabas de tocar un punto que a mí en lo particular me apasiona mucho. No es algo que normalmente se toque aquí en Ingenio, pero sigo mucho creador que trata de desmentir que es hechos científicos o que empiezan a empezar. Voy a cortar eso. Que empiezan como a especular deepfakes, toda esta nueva ola, a veces también gente de la medicina, o sea, no de la medicina, sino que pretenden ser de la medicina, y tienes contenido también desmintiendo todo esto. Sí, fíjate que yo intento no enfocarme en las personas en particular, sino en las ideas. Ok. Porque, como dice, ¿no? Un reloj roto da bien la hora 2 veces al día. Esas personas meten una verdad entre muchas mentiras. Y es la técnica usual. Esa es la técnica, exacto. El gancho de ellos es, no, pero es que, o sea, sí dijo esas mentiras, pero es que también te dice que comas mucha fruta y que hagas ejercicio y eso es bueno. O sea, da recomendaciones que obviamente pues, son bajadas del consenso científico, pero después entre todas esas verdades te mete una patraña, ¿no? Y esa patraña es la que o sea, y ahí es donde te empiezan a vender sus suplementos, sus métodos de lo que quieras. O sea, porque al final del día lo que sea es monetización. Hasta la atención, tu atención la están monetizando. Entonces, aunque no te estén vendiendo un producto como tal, el hecho de que te digan que son los aliens los que hicieron las pirámides, están monetizando esa desinformación. O el ejemplo que ahora, pues el escandalazo de final y principios de año de la grafología. Sí, también. Entonces, creo yo que es importante atacar a las ideas porque eso, o sea, dentro de 2 años va a volver a salir otra grafóloga, pues.
Eso que está haciendo esta muchacha de cómo escribes es como duermes y como esas cosas, lo aseguro que ahorita hay alguien que está diciendo, no sé, como pisas con el dedito del pie izquierdo, es como te va a ir en la vida. Buscaba yo la palabra adecuada, pseudociencias. Sí, la pseudocientífica. Entonces, esa gente va a volver a salir. Lo que necesitamos generar es, ahora sí que, inmunidad. O sea, necesitamos que las personas ya tengan un pensamiento pues más crítico, preformado, que sea como, pues, a ver, enséñame la evidencia, o sea, ¿de dónde estás diciendo eso o por qué lo estás diciendo? Para mí, idealmente, que eso también es algo bien interesante, porque siempre hablamos del pensamiento crítico, siempre decimos, cuestiónate todo. Los terraplanistas también se cuestionan todo, o sea, se cuestionan que hasta la Tierra es plana, pero también no hay que quedarnos solamente en el cuestionamiento, hay que hacer el trabajo, hay que hacer la chamba de buscar esas respuestas. Y buscar esas respuestas también puede incluir el proceso doloroso de entender matemáticas, de entender estadística, de saber leer un artículo científico. Yo legítimamente creo que es algo que en la secundaria deberíamos de enseñar. O sea, creo que a los chicos que están en las secundarias, el día que sea secretaria de educación, los deberían de poner a leer estos papers. ¿Por qué? Porque les va a ayudar a su vida en adelante el poder buscar estos artículos en lugares que sean, ya sabes, peer review, que tengan ciertos estándares para la información y que ellos mismos puedan detectar si la información es válida o no. Ahora, ¿cómo se ataca esta problemática de la divulgación, la difusión de las pseudociencias? Cuando no te estás refiriendo tanto a jóvenes que están en las redes sociales, las mamás, los abuelos, ya tienen sus ideas. Despídense de ellos, ya los perdimos. Sí, están en un barco. Y yo le mando saludos a mi mamá porque es una plática que tenemos constantemente. O sea, para esas generaciones es muy fácil me gustó, lo comparto. Y lo comparte normalmente al grupo de la familia, donde pues se va replicando y replicando y replicando. Y pues una mentira contada muchas veces, malamente a veces, puede... No quiero admitir que se convierta en una realidad, pero la gente pues empieza a creerla. La repito, o sea, el replicarla es darle vida. Mira, es complicado, la verdad es que es muy complicado. O sea, yo te lo digo de mis papás también, ellos también sufrieron ahora con la pandemia del COVID. Sí. O sea, el nivel de desinformación. Yo llegué a la casa y me encontré una botella, no voy a decir de qué, pero del producto mágico, ¿no? Que te estaban vendiendo en ese momento. Es complicado porque para ellos aprendieron a formar relaciones de tú a tú, ¿no? O sea, ellos no crecieron con el internet, no crecieron con el Messenger, con el WhatsApp, con el Facebook. Entonces, cuando ellos ven a alguien en la pantalla que les parece mucho más similar a ellos, ya sabes que está un señor, que está una señora y es la que te dice, o incluso cuando es un mensaje de WhatsApp que te está diciendo de que, ay, oigan, es que a mi tío lo agarraron en el IMSS y después le sacaron el líquido de la rodilla, o sea, los están estafando, lo que sea. Para ellos eso tiene mucha más familiaridad y mucho más peso que el decir una institución, que las instituciones son las que dan desconfianza. Una institución como la Unison. Los científicos de la Unison dijeron que estas son las medidas para esta enfermedad. Uh-huh. No, eso quién sabe, porque ahí hay una mafia y ahí están coludidos. Entonces, los conocen. Exacto, no los conocen. Pero a las personas, o sea, cuando ellos ven la cara de una persona que les está pasando esa desinformación, tienden a generar más ese vínculo. Entonces, creo que es importante el que existan más voces, porque una de esas voces que haga más ruido por la ciencia y que haga más ruido por la verdad basada en evidencia, van a conectar con alguna de esas personas. O sea, ¿qué tal? Yo no sé, porque y eso es algo que luego a veces la gente se desmotiva mucho, ¿no? Cuando empieza a hacer contenido científico. Es un contenido que sí tiene mucho, o sea, existe mucha gente que quiere consumir ese contenido. Pero sí entiendo que no es más popular que el de moda, o no es más popular que el de chismes, o no es más popular que el de música, cine, lo que sea. Pero la neta es que sí tenemos un muy gran mercado. El mercado hay, o sea, gente que te quiere ver hay. Pero a veces estas personas, creo que a veces nos vamos mucho por los números y queremos muchos números. Cuando no te das cuenta que en esas 200 personas que te vieron, ya le pudiste haber cambiado la vida a alguien, pues. ¿Sí? Porque si le estás dando información basada en evidencia, y si es información que realmente la estás presentando de una forma
que es confiable para la persona. O sea, esa persona pudo hacer esa conexión contigo. ¿Por qué? Porque eres de Hermosillo y eres de la uni y te pareces a su hijo. Ahí nos estás haciendo un favor a todos los demás. O sea, le estás haciendo un favor a la mamá de alguien, ya sabes. Entonces, es bien importante que nosotros como... Sí está padre que las instituciones, que la OMS, que las universidades hagan estas recomendaciones, pero creo que a nosotros nos da la oportunidad y un poco la obligación de darle esa cara más humana, ¿no? Al transmitir la información. Porque para ellos en particular, para las personas grandes que adoptaron el Internet más adelante de sus vidas, sí necesitan que esté una cara que les dé confianza y se las esté diciendo. Y tristemente, eso no siempre es la cara de sus hijos. O sea, yo le puedo decir a mi mamá y a mi papá lo que yo quiera, pero, híjole, a veces no sé qué magia tiene verlo en Internet. que a veces Sí. tiene más peso, pues. Sí, me dejas pensando y sí, o sea, intuyo que también has tenido esa plática y yo la he tenido. Uy, ni te digo. Y es difícil mira, es que esta persona, o sea, más bien, esta información no está basado en esto, ni en esto, ni en esto, ni en esto. Y aún así, ellos eligen a veces creerlo, porque les gustó y ya. Y porque conectaron con la persona Sí. o porque les reforzó alguna idea que ellos ya tenían preconcebida. O sea, siempre hay razones, pero yo creo que un gran porcentaje es que conectas con la persona. Entonces, quizá, volteando las cosas, estaremos nosotros fallando en algo, en esa transmisión del mensaje. Exacto, lo estamos conectando, no estamos conectando con las personas. Yo creo que a veces parte de la resistencia que viene hacia la información científica o hacia la comunicación científica es que a veces se ve como autoritaria, puedo decir. Uh-huh. Ya sabes que es como, no, pero es que sí, la naranja tiene vitamina C. Tómate una naranja, porque tiene vitamina C. Quizá es en la construcción Sí. del mismo, o sea, como viene derivado de hechos. Exactamente. El resultado que quieres transmitir, no sé cómo explicarlo exactamente como lo tengo en mi cabeza, pero quizá ese no termina siendo no apela tanto como alguien que se pone a escribir algo falso, pero que desde un inicio fue concebido como algo para que le llegue a esas personas. Justamente eso que acabas de decir al final. Eso es bien importante, porque podemos estar dando exactamente la misma información y ojo, yo dije que el contenido científico a veces se puede sentir como un poco de o sea, ya sabes, como que tenemos este sesgo de autoridad. Sin embargo, y lo que platicamos hace rato, ¿no? Algo que tiene el contenido pseudocientífico es que tiene el sesgo de absolutos. O sea, ellos te aseguran que se te va a quitar esa enfermedad con tomarte un agua con limón en la mañana. O sea, te lo aseguran. Y eso es algo que en la ciencia a veces no hacemos. O sea, nosotros es como, pues es que puede que la probabilidad aumente y existe una mayor estadística, ya sabes. Y las personas a veces sí quieren ese absoluto, o sea, quieren que les digan, esto te va a curar las reumas. Y nosotros no les decimos eso, les decimos otras cosas. Entonces, eso de que el lenguaje el lenguaje con el que se presentan las cosas tiene que ya venir preconcebido de cierta forma que conecte con la persona es bien importante, porque ellos, aunque le están dando un absoluto, están comenzando con algo de, ¿verdad que a ti te duelen las reumas? ¿Verdad que ya fuiste al doctor y no te la curaron? ¿Verdad que el doctor te está diciendo mentiras y no te está diciendo toda la verdad? Y ya con esos tres, ya le despertaste algo a la persona de, sí es cierto, a mí me duelen las reumas, sí es cierto, yo fui al doctor que no me curó. Y si a eso le sumamos las masas, se dice que recuerdan. Una masa puede llegar recuerdos de cierta manera. Y lo conecto porque en esta semana vi una película mexicana muy renombrada, 1950, Los Olvidados, y hablan de Luis Buñuel y salen como... Hay una mamá que tiene un problema de salud y llega un señor ciego y le hace una limpia. Al final de cuentas yo lo relaciono con que esta memoria de la masa pues viene acarreando todo este tipo de creencias desde pues, la película. Al final de cuentas es un retrato de lo que era ese tiempo. Claro. Y viene permeando hasta hoy, transformado y sumándole esto de las redes sociales, la generación de los videos, el contenido, etcétera, etcétera. Fíjate que justo, o sea, esto que mencionas, es que sí creo
es que sí existen muchas brechas que es importante pues tratar de llenar, de subsanar. Justo ayer en la plática que me tocó dar, la cerré con una frase que decía: el futuro ya llegó, pero no ha llegado para todos. Y habla de cómo, sí es cierto, o sea, sí tenemos mucha más información científica, sí han aumentado muchísimo las herramientas que tenemos, pero ¿cuántos mexicanos han visto un microscopio electrónico? O sea, ¿cuántos mexicanos han hecho una, no sé, es más, ya ni me acuerdo de nada, ya se me olvidaron todas mis clases de analítica, pero ¿cuántos mexicanos realmente tienen acceso a todas estas herramientas que nosotros, pues cuando las tenemos ahí en el laboratorio, pues para ti es que hay un espectrómetro en el laboratorio, pues es básico, ¿no? O sea, en la UNAM lo teníamos del año del cohete, pero ahí estaba y jalaba bien. Entonces, ¿cuántas personas realmente han tenido acceso a estas herramientas que nos hacen a nosotros sentir tan seguros de decir, sí, ahí hay un virus? Porque hay gente que no cree en la existencia de los virus. Sí. Justo hoy en la mañana estaba viendo a alguien pelearse de eso en Twitter, ¿no? O sea, diciendo, a ver, enséñame una foto de un virus, todos son dibujos. Y es como, no, brother, o sea, tú con tus dos manitas podrías entrar hoy en un laboratorio y podrías tú hacer esa separación de virus. O sea, tú podrías hacer las tinciones, tú lo podrías ver. Pero sería una falacia mía porque no es cierto. No existe esa accesibilidad para el público en general. Y creo que son espacios que se deberían de crear. Y creo que justamente esa es la gran importancia que tienen las universidades públicas. Es el gran servicio que le hacen a la comunidad. El hecho de que tengan congresos que son abiertos, el hecho de que abran los talleres, de que abran los laboratorios al público, eso es una necesidad que se ve subrayada por las decisiones de salud que están tomando las personas hoy en día, por el tráfico de desinformación que existe. Yo creo que si pudiéramos acercar a más mexicanos a un microscopio electrónico, más personas se vacunarían. De verdad, o sea, más personas tomarían decisiones racionales porque los estás acercando a las herramientas que nos permiten tomar esas decisiones racionales. Pero si nunca has visto un microscopio en tu vida, pues es igual de, ya sabes, es un unicornio. Te lo han contado y les tienes que creer, o sea, de entrada. Por eso es muy valioso el esfuerzo y te platico, aquí en la universidad se hace cada año el Rally de la Niñez Científica, donde todos los departamentos, o sea, todos los investigadores literalmente van al exterior y se ponen por fuera de aquí en las explanadas de los departamentos, arman su booth, arman su stand y ponen ahí microscopios, ponen experimentos, ponen todo esto. Un gran esfuerzo de toda la universidad en organizar un evento que involucra 3 facultades, o sea, son muchos departamentos, mucha gente. Y aprovecho pues para que la gente al momento de escuchar eso esté pendiente. Exacto. Y que vengan. O sea, es también una labor de educación desde los más chiquitos, pero también los papás que los traen aprenden. Totalmente. Y yo la verdad es que así en mis ideas guajiras, o sea, cuando digo como a mí me gustaría tener una empresa de esto, a mí me encantaría que hubiera clases de ciencias para adultos. O sea, si tú no tuviste la oportunidad de ver, que a nosotros nos lo ponen siempre, que la cebolla, ya sabes que la ves en el microscopio, o que veas una hoja hacer fotosíntesis, que lo puedes ver en un microscopio. Si no tuviste oportunidad de eso en la prepa, en la secundaria, en la universidad, ¿por qué no tendrías oportunidad en tus 50 años? O sea, ¿por qué no a los 50 hubiera un espacio para recibir a esta gente que le interesa? O sea, así como hay clases de Zumba, que te puedas ir a una clase de biología, que te puedas ir a tomar estas cosas, no con el deseo de necesariamente monetizarlo, ¿no? Sino como vas a Zumba, porque te enriquece, porque te la estás pasando bien y porque al final del día, pues es algo bonito, ¿no? O sea, es algo que hacer con tu vida que te mantiene el cerebro ahí andando. Justamente el año pasado, hablando de divulgación y todos estos temas, porque para mí sí es bien importante eso, y creo que algo donde fallan las universidades es en comunicar todos estos eventos, no porque fallemos, sino porque no alcanzan, o sea, la falla está en que no llegan a todo el público. No, o sea, ahí se pierde, ¿no? Uh-huh. Entonces, justo algo que hacía el año pasado, la verdad es que lo he dejado de hacer, pero lo debería retomar y que creo que también la Universidad de Sonora estaría bueno que lo hicieran, es yo tomaba todas las conferencias que iba a haber en esa semana del Colegio Nacional, de la UNAM, de los institutos, del Instituto del Cáncer, de todos los institutos, veía qué conferencias y qué eventos tenían y hacía un video que salía los lunes. Y era, esta es la ciencia de la semana.
el martes va a estar esta conferencia y va a estar virtual, y el miércoles va a estar esta conferencia y va a estar virtual. Ujú. Y al final les ponía, y si te perdiste estas conferencias, están bien buenas, y estos son los canales de YouTube. Y eso es bien interesante, pues, o sea, igual estoy segura que vamos en el episodio número 100 y tantos de este programa. Estoy segura que has tenido a unos invitados impresionantes y que no han tenido la atención que deberían de tener. Entonces creo que es bien importante seguirle recordando a la gente como, oigan, y vayan a ver el episodio número 3, porque ese día estuvo este señor y híjole, no saben lo padre que estuvo, ¿no? Creo que tenemos que ser más vocales, tenemos que gritarlo más y recordarlo constante, o sea, estar presentes siempre, o sea, siempre estar presentes. Carolina, pues bueno, otro episodio en el cual, pues bueno, estamos llenos de información, o sea, excelentes episodios. Otro episodio más bien me refería a que hay muchas cosas que se nos quedan por platicar y etcétera, pero pues bueno, tampoco el tiempo, en este caso aquí en radio, pues no es infinito. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación de estar aquí en Ingenio. Es un orgullo que que hayas pasado por aquí, que seas búa de cierta Ex-búa, manera. yo me considero ex-búa. Sí, de sonorense, de Obregón. O sea, ¿por qué? Porque al final de cuentas ahorita tu medio, tu podcast es el número 1 y pues eso es de destacarse. Que sea una mujer sonorense. No, yo soy lo más contenta, la verdad. Muchas gracias. No, gracias por la invitación y pues aquí nos vemos pronto. Pronto. Y es así como llegamos al final de esta edición de Ingenio. No olviden darle like si nos están escuchando en YouTube. También pues en las redes sociales, en Facebook y en Instagram como Ingenio Piso_Unison. Y en TikTok está como Ingenio Unison Piso Oficial. Mi nombre es René Flores, Carolina. Y nos vemos el siguiente miércoles. Más información. Hasta la próxima. Chao.